Buenos días, tardes, noches, mis queridas utópicas, utópiques. Estamos en un episodio más de nuestro podcast de cada 8 días, de cada martes. Y con nosotros está Ale Garcilaso. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Si no nos están escuchando el martes y nos están escuchando en otro día, también está cool. Y los quiero mucho. Les quiero mucho, corrijo. Les queremos mucho. Y pues bueno, hoy vamos a empezar con un tema que ha sido un proceso bien enriquecedor, al que me acerqué gracias a que Alejandra Garcilaso me dijo, no manches, ya basta, busca ayuda. Se la voló, oigan. Y entonces vamos a hablar de lo que aprendí en terapia. Chales. Y bueno, decidí hablar sobre este tema porque si bien les dije es que yo no me había animado, y yo se los he dicho en otros capítulos, yo no había buscado ayuda terapéutica, yo andaba sola por la vida, desahogándome con mi amiga Ale Garcilaso, que es muy linda, muy todo, muy mi amiga, pero pues hay cosas que, por más que, a veces no es que uno ni siquiera no quiera ayudar, es que hay cosas que no manchen, ¿no? Hay cosas que salen de las manos y que a veces, pues sí necesitas ayuda profesional y fue lo que pasó. Pero yo sí quiero empezar con Ale Garcilaso, porque fue la primera que empezó con terapia. ¿En qué año empezaste la terapia y qué te llevó a tomar esta decisión de decir, voy a buscar ayuda terapéutica? Yo empecé terapia en 2020, si no me equivoco. Sí, 2020, porque justo ya estábamos encerrados todos por la pandemia. Fue a finales, en noviembre del 2020. Ay, ¿tanto tiempo? Dios santo de mi vida. Ok, sí. Es que de la pandemia para acá el tiempo voló, o sea, de repente Sí, 4 como años. que ya de pronto dices, ¿qué onda con esos años de pandemia, no? Que nos los regresen. Como que no existieron. Sí, oigan, que nos los regresen. Pero bueno, sí, fue a finales del 2020. Después tuve una interrupción de un año más o menos. Y luego regresé. Pero, ¿por qué fue terapia? Porque me di cuenta que había cosas con las que yo no podía. O sea, creo que siempre fue una niña, y digo niña porque sí, y una mujer que no sé de dónde, porque en verdad todavía no lo sé de dónde, pero que aprendió a que ella sola era lo suficientemente autónoma como para poder resolver sus cosas. O sea, en general, ¿no? Y tanto cosas que tienes problemas. Siempre me costó mucho trabajo pedir ayuda a las demás personas. O sea, como que nunca, siempre fui muy de yo resuelvo, ¿no? Desde chiquilla. Y la realidad es que empecé a ir a terapia por eso, porque me di cuenta que había cosas que yo no podía. Pues sí, esas cosas que te están. Yo les digo que son como esos demonios o esos monstruos que te están rascando así la espalda, ¿no? Y te acarician, y entonces de pronto lo sientes como una caricia, pero ya después, o sea, pasan tanto tiempo rascándote la espalda que ya duele, ¿no? O sea, es como, ¿y ahora qué hago? Esto me está incomodando, esto ya no sé cómo quitarme a el monstruito de al lado, ya no quiero que me esté acariciando, quiero que se vaya, ¿no? Entonces, Es que siento como que el monstruito se empieza a hacer una bola de nieve. Empieza algo chiquito y entonces empieza a hacerse como más grande o más grande o más, no sé. ¿sabes qué? Yo no lo veía tanto como una bola de nieve. Digo, evidentemente todo se desencadenó a partir o sea, sí, como que fuimos conscientes a partir de esa relación que ya he contado tantas veces, en las que yo no me sentía bien, y por más que había hecho cosas que me nutrían, yo no terminaba de sentirme, pues sí, bien. Sabía que había cosas que tenía que atender, y además, sobre todo, sabía que esa relación no me había dejado en un lugar, pues no me había dejado bien parada. Entonces, sabía que a consecuencia de esa relación hubo muchas cosas en mi interior. Claro, no sabía nombrarlas y no sabía qué cosas en específico eran, pero sabía que estaban estas secuelas, ¿no? Me daba cuenta que si yo volteaba y miraba atrás,
mi vida era una antes de esa relación y mi vida era otra después de esa relación. Entonces, después de tanto tiempo en el yo no lograr sentirme cómoda, a gusto, plena, satisfecha conmigo, y eso no quiere decir, porque justo lo hablaba hace no mucho tiempo en terapia, eso no quiere decir que no hubiera cosas chidas que yo dijera, sí, estoy disfrutando esto, sí, me gusta esto, pero plena, o sea, puedo decir que yo me siento plena después de... Madres. 13 años o 14 años. O sea, ¿cómo? O sea, ¿te sentías bien? ¿Te sentías, de repente dejaste de sentir, o sea, de chiquita? No, ¿o cómo? yo hablo sentir plena, porque una cosa es sentirte bien. Ok. Para y mí. otra cosa es sentirte... O sea, para mí una cosa es sentirte bien. Pero para ti, ¿cuál es la no te diferencia gustará entre gusto. sentirte bien y sentirte plena? Para mí sentirme plena es estar completamente a gusto con la persona que hoy soy, sin importar que haya cosas, o sea, sin importar que no todo lo que esté a tu alrededor esté bien, ¿no? O sin importar que no todo el día vas a estar feliz de sino hoy me siento plena porque me siento poderosa, me siento segura de mí misma, me siento capaz de poder resolver las cosas de mejor manera, siento que me doy mi lugar como antes no me lo daba, me siento satisfecha con lo que he logrado hasta el día de hoy, me ha costado trabajo reconocerlo, pero hoy me lo reconozco y entonces me siento en plenitud con lo que está pasando en mi vida y con cómo estoy yo conmigo misma. A eso me refiero con sentirme plena. ¿Me explicó? O sea, yo siempre le he dicho que mi primer momento de quiebre fue el día que falleció mi mejor amigo. Ese día fue mi primera partida de madre. Después de ese día, hasta principios de este año, yo no me había sentido plena. Me sentía bien. O sea, ¿te sentías plena antes de lo de que pasó con Exacto. Coyote? O sea, ahí sí había una plenitud Exacto. antes de lo que pasó con Coyote. Después Exacto. ahí fue el quiebre y de ahí ya no hubo plenitud. Y ¿Y ya sabes? hubo como varios puntos de quiebre. Exacto, ¿sabes? O sea, yo me doy... Para mí el sentirme plena es cuando tienes esas ganas de comerte el mundo. Y con comerte el mundo no me refiero a que, te vas a llenar de un chingo de cosas y... O sea, no. Para mí comerme... Bueno, en aquel momento, porque era mucho más joven, sí tenía ganas de comerme literalmente el mundo. Pero para mí el sentirme plena es, tengo ganas de hacer cosas. Uh-huh. ¿Me explico? O sea, de hacer cosas por mí, de hacer cosas para los otros también, sí, pero para mí eso es el sentirme plena. Y después de que muere Coyote, que para mí fue muy cabrón y fue muy difícil, había cosas bonitas y hubo cosas bien chidas que yo las reconozco el día de hoy, pero no terminaba de sentirme plena, ¿no? O sea, no tenía tanto esas ganas de, esa hambre, le digo yo, ¿no? Sí, te entiendo, el hambre. Esa hambre de vivir. No es que te quieras morir, porque tampoco es que te quieras morir, pero es esa hambre de vivir, de que las cosas te sepan y digas, eso, no, o sea... Sí, porque a veces hay momentos en la vida que entras como en piloto automático, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces, la realidad es que no, yo lo pienso y te ladró Ramona, pero yo lo pienso y digo, híjole, la neta es que mi perro, a Dalí, mi perrito anterior... Pobre de mi perro, porque a él no le tocó la mejor versión de mí. Si bien él me ayudó a ser cada día una mejor persona, no le tocó mi mejor versión, ¿no? Porque yo estaba, pues sí, como existiendo y tratando como de, quiero encontrar el hambre en las cosas, ¿no? Pero no le encontraba ese hambre. Entonces pasa esto, después llega esta persona, poco tiempo después de que fallece mi amigo, son 7 años en los que estoy, ¿no? Con esa persona. Termino esa relación, corto contacto, inicio una relación con otra persona que la verdad es que eso no lo cuento como que me haya afectado, porque no, que no es una relación chida, pero pero sigo yo inmersa en una toxicidad en mi trabajo tóxico, que el estar en un ambiente tóxico y violento hace que te cueste más trabajo el saborear las cosas. ¿Me explico?
Pero aparte, y en tu caso fue lo que a mí me llamó mucho la atención, es cómo a partir de que empiezas a estabilizarte tú y trabajar en ti, como que la energía cambia hacia al exterior. O sea, y porque yo te veo a ti y veo como ese ejemplo y fue de las cosas que me terminó de decir, sí necesito buscar ayuda, porque no es que dices, creo en la terapia o no creo en la terapia. Tú una vez me lo preguntaste cuando recién Ujú. que me decías que fuera terapia y luego me decía, pero sí crees en la terapia. Y yo decía, bueno, no es como que sí creo en Dios, ¿no? O sea, Claro, sí, sí, sí. yo dije, no es si creo, es que es una ciencia. Para mí es una ciencia, está, o sea, no es que si creo, es que está ahí, ¿no? Y si está Mm, ahí es por algo, o sea. sí. Entonces ahí fue que yo ya, cuando tuve ese primer cuestionamiento, fue que dije, no, pues sí tengo que buscar ayuda, porque aparte lo sientes como lejano, como que no, como que no es una herramienta que o al menos yo, Tania, que sintiera que la pudiera agarrar fácil, o sea, como que la veía lejana. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que hasta cierto punto sí es algo que vas como estigmatizando. O sea, aunque no tengas así como, ay, estigma, terapia. Sí es, bueno, a mí al menos, la familia de mi mamá son personas que tienen problemas de salud mental, algunas, no todas, y han ido a terapia. No por eso es que yo normalizara el ir a terapia. Recuerdo que mi hermana, cuando era más joven, justo cuando terminó una relación, fue a terapia, ¿no? Y muy en secreto y muy como guardado para ella y cool, ¿no? Pero tampoco era que lo normalizara. Rita, ella empezó a ir a terapia a partir pues, de que le detectaron cáncer a su papá. Y comenzó a ir a terapia porque empezó con estos ataques de ansiedad y todo este rollo. Ese era mi primer punto de referencia como para yo decir, ah, mira, sí Pero tenías un sirve. punto de referencia, yo no lo tenía, ¿sabes? O sea, como que yo, al menos que me hubieran dicho familia cercano, que fueron a terapia, nadie. O sea, mi mamá me Ujú. dijo, "Ah, pues me llevaron una vez, pero, y tenía otra prima que me dijeron, yo fui, pero, ¿sabes? Como que esta parte del, ay, no, pero pues todo lo que me dice yo ya sé, ¿no? O sea, como desde mucha prepotencia que esta persona lo comentaba. Entonces, para mí era, ay, o sea, como que, y aparte, cuando ves como insulto, ¿no? Que te dicen, ay, pues necesitas irte a un psiquiatra o busca un psicólogo, pero como si fuera un insulto. Ujú. Y yo ahora veo como mucho en las redes sociales cuando dicen, ay, pues ve al psiquiatra. Y yo dije, pues creo que todos necesitamos ir al psiquiatra. O sea, como que lo usaban como si fuera una ofensa el ir al psicólogo o al psiquiatra. Entonces, a veces no es a lo mejor que yo lo viera así, pero como que inconscientemente te hacen creer que es algo, Sí. como que ya automáticamente te imaginas en un loquero amarrada con Que una. yo te voy a decir algo, o sea, esa era mi referencia porque yo veía que eso a ella le ayudaba mucho, pero el yo no decidir acercarme a terapia, y es bien fuerte lo que voy a decir, o sea, yo sí lo aplacé mucho. Bueno, bueno, a ver, no lo di como prioridad porque ya iba a decir, ay, el dinero, ni madres, cuando tienes, o sea, neta, 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 cuando tienes la intención, lo haces y ves cómo le haces. Entonces eso no era pretexto. Para mí no, o sea, al menos para mí no. Si bien no ganaba un chingo de dinero, tampoco es que lo gane, pero, o sea, no sé, en aquel momento tendría yo que ganaría como 15,000 pesos al mes, ¿no? Que para muchos puede ser mucho, sé que para otros puede ser poco, pero en promedio, ¿no? Y yo no iba a terapia, híjole, es bien fuerte, creo que nunca lo había nombrado así como tal cual. La primera razón, porque yo no quería dejar ir a esa persona. Y yo sabía que en el momento en el que yo entrara a terapia, yo lo iba a dejar ir. ¡Qué fuerte! Pero yo no quería dejarlo ir. O sea, para mí era muy rudo. O sea, yo me había comprado tanto una idea de algo que yo dije, en el momento en el que yo entré a terapia, yo sé que lo voy a dejar ir y yo no quiero, ¿no? Entonces, esa era la primera razón. Y la segunda era, me daba mucho miedo a lo que yo me iba a enfrentar al descubrir cosas, ¿sabes? No me sentía preparada emocionalmente para eso. Y lo menciono porque hasta hace poco logré como articularlo porque justo platicaba con una amiga, fuimos a comer y me platicaba una situación que ella tiene actualmente con su novio, ¿no? En la que pues toda relación hay un momento ahí de roce. Y me dijo algo tan fuerte porque me dijo, o sea, como que ella sabe que ella está luchando por esa relación, ¿no? Y ella firmemente tiene esa decisión, lo cual es completamente respetable. Pero ella me dijo, en este momento, yo no lo, o sea, también no me voy porque creo en esta relación, pero también
porque no me siento con las habilidades emocionales para no estar con él. Qué fuerte. Y me pareció tan fuerte, pero me pareció al mismo tiempo tan hermoso que pudiera nombrarlo, porque yo no podía nombrarlo en ese momento, ¿sabes? O sea, yo no podía articularlo de la forma en la que ella lo articula hoy, ¿no? En aquel momento yo decía, no, o sea, no. Entonces era también parte de ese miedo a enfrentarme a cosas en las que yo no, pues sí, o sea, como que no quería chambear en ello porque me daba mucho miedo. Y la realidad es que Rita, que era como mi ejemplo más cercano, y eso también se lo respeto mucho, ella jamás fue como que me dijera, oye, ¿por qué no vas a terapia? ¿No? Cuando ella vio que yo empecé como de, es que no sé si ir a terapia, ella solo me decía, deberías, ¿no? Te haría bien, prueba, ¿no? A lo mejor no te funciona a la primera, o a lo mejor sí, pero pues yo creo que te va a servir mucho. Y fue que tomé esa decisión cuando literalmente me cansé de sentirme mierda y de decir, estoy harta de no sentirme que estoy disfrutando la vida como sé que sí puedo disfrutarla. ¿Me explicó? Es que está bien cañón. Para mí fue algo... No, yo literalmente me sentía en la mierda. O sea, caminando en la mierda, metida en la mierda. Así. Porque aparte, cuando no estás bien emocionalmente, te involucras con personas que no van ni con tu misma forma de ver la vida. O sea, yo estaba como que metida con personas con las que yo ni siquiera me sentía bien. O sea, es el típico de mentir por convivir. Sí. Y como que me sentía, o sea, cuando estás con gente que ni va con tu misma forma de ver la vida, que no va contigo y que a veces que yo sé hoy que me vinculé con esas personas por lo jodida que me sentía por dentro. O sea, yo me sentía tan jodida por dentro que eso hacía que yo me vinculara con las personas no de la manera correcta y que la gente con la que yo me empezara a rodear no fuera como la mejor, ¿sabes? En todos los sentidos. Y como a veces como hasta el automaltratarte. Siempre hablas como que te maltraten otras personas, pero también está como este automaltrato que hacía como conmigo. Y yo al ver mucho como este proceso que tú ibas llevando y como, pues es que sí se notó un montón, o sea, o sea, fue algo que vibraste. Yo me acuerdo cuando yo estaba o sea, siempre tuve días, cuando conocí a Alejandra yo no hablaba. Para empezar, mi tema era hablar, ni siquiera era con el psicólogo, con la psiquiatra, no, con nadie. Yo no hablaba, pero ni siquiera con mi perro lo que me pasaba. Era como, como que evadía mi dolor, como que decía, si no lo nombro no existe. Como que ignoraba las cosas, como que decía no, como que estaban aquí y yo me decía, ¿sabes? O sea, como que no quería enfrentarlas, como que no quería verlas, como que decía, no, eso ya pasó, yo voy a seguir adelante, o sea, eso ya. Entonces era como yo querer y entre más lo tapaba y entre menos lo nombraba, pues obviamente se iba haciendo más grande dentro de mí. Porque algo que te empiezas a guardar se hace como un cáncer. O sea, puede que sea algo ligero, pero llega un momento en que te lo guardas, que se vuelve una olla express. Y tú me le llegaste a decir, o sea, tu vibra no está nada chida, hermana. O sea, como que como que siento tu vibra pesada, ¿no? Sí. Y llegó un punto en que yo también me di cuenta, sobre todo como ciertas partes en que yo te sentía, sí, que entendí lo que me hablabas de la vibra. Pero llegó un punto en que yo te sentí otra, o sea, no es que fuera otra Alejandra literal, pero sí la vibra era diferente. Y yo así como... no la reconozco. Como que esta es otra Alejandra. Y el ver, o sea, y el yo sentirme tan atribulada con tantas cosas en mi interior que dije, o sea, ya basta. O sea, mi punto de quiebre, el decir voy a acercarme a terapia, fue estos deseos de desvivirme, ¿no? O sea, de decir ya, hasta aquí ya, o sea, mis fuerzas y lo que yo tenía que hacer, hasta aquí llegaron. Yo quiero ya acabar. Y ese día para mí fue muy fuerte porque fue el inicio de algo, está bien, ya con tus fuerzas, tú ya hiciste todo lo que tú podías hacer. Eso significa que sí, puedes pensar en dejar este mundo o buscar ayuda. Claro. Y entonces me acordaba mucho de ti y me acordaba mucho pues de todo ese proceso que tú habías pasado y dije, tengo que buscar ayuda. O sea, y fue la primera, y empecé yo misma, o sea, eso fue solita, como que empecé a ordenarme como por adentro
no es como que tuviera las fuerzas de buscar y empezar a hablar de todo. De hecho, en ese momento busco ayuda psicológica, duré como un mes, nada más, no duré mucho. Pero sí me dio como un salto, o sea, como que sí me ayudó a dar un salto hacia el futuro, pero mi pretexto era, porque hoy sé que es un pretexto cuando me lo decía es que no tengo dinero, es que no me alcanza, es que no me alcanza, es que no me alcanza. Y yo decía, güey, o sea, estabas queriendo dejar la vida y dices que no puedes, o sea, no hay mayor inversión que no puedas hacer en ti que esa, o sea, es eso o decidir dejar este mundo, o sea, tienes las dos alternativas enfrente de ti. Y era tanto mi dolor que tenía la fuerza para hacer una o para hacer la otra. Solo que como esta parte de conciencia de decir, no seas cobarde y atrévete a enfrentar, porque yo estaba todo el tiempo dándole la vuelta a los problemas, tú lo sabes perfectamente bien, o vas y agarras literal el toro por los cuernos, o dejas que el toro te agarre y te haga como quiere, y te revuelque. O sea, tienes esas dos opciones. Entonces opté por decir, voy a agarrar. O sea, tenía mucha rabia y hasta la fecha es como algo que sigo trabajando, pero claro, esa rabia, ese enojo que yo sentía me hizo decidir agarrar el toro por los cuernos y decir, vas. Y pasaron meses, de ahí yo ya empecé a cambiar cosas. Pero aún yo seguía como desahogándome contigo, hasta que tú muy linda, de una manera muy amable, me dijiste, hay cosas en las que aunque yo te quiera ayudar, no puedo. Y yo te recomiendo, o sea, porque yo te recomiendo que busques ayuda, con quien quieras, pero busca ayuda. Y pues la vida me volvió a dar como otra sangoloteada, me volvió a poner en jaque otra vez y dije, sigues mal, o sea, sí había dado un avance, esas pequeñas decisiones sí me habían hecho cambiar como cierto rumbo, pero ese momento fue que dije, la única opción que necesito en este momento es buscar ayuda, porque soy yo la que está mal. Le puedo echar la culpa a mi papá, a mi mamá, a mis compañeras, a todo mundo. Pero dije, es momento de que aquí la que tome la decisión, o sea, no puedes dejar que el mundo tome la decisión por ti. O sea, o el mundo te gobierna o tú gobiernas el mundo. No el mundo, al menos sí, tu mundo, ¿no? Claro. Tu mundo. Y dije, me toca gobernar mi mundo. Y de ahí ha sido un proceso, yo se los he dicho ahorita ya como 7 meses, 8 meses ya, de psicólogo, psiquiatra, y que yo lo he dicho muchas veces, tú me decías que era un apapacho para el alma. Y hoy por hoy entiendo que sí ha sido un apapacho para el alma, y lo veo mucho en cómo inició este podcast, porque este podcast ha sido como el testigo de mi camino, ¿no? Como empecé los primeros episodios y era como este llanto y como dolor, y de repente ir como evolucionando, ¿no? En el camino, y me ha ido como caminando conmigo, y el hoy sentirme mucho más fuerte emocionalmente y anímicamente de lo que estaba, y entendí la parte que tú me hablas de la plenitud. Yo no puedo decir, tú me dices que antes de Coyote tú te sentías plena. Yo no, me acuerdo que quería comerme al mundo, pero plena, que tú digas, plena es la primera vez en mi vida, ¿no? Uh-huh. O sea, sí quería comerme al mundo, sí hubo ciertas situaciones que fueron un quiebre muy fuerte para mí. Claro. Pero plena, que dices, híjole, qué bruto me siento, plena, no, hoy sí, en la primera vez en mi vida, y se lo voy a agradecer mucho a ti que me dijiste, yo te recomiendo, ¿no? El ver tu proceso, que decís, o sea, el sentir tu vibra y decir, no manches, sí se puede, ¿no? O sea, y aparte que yo me sentía, ¿sabes? Como que yo decía, no, es que porque siempre yo la admiro mucho. Entonces me decía, ella está mal, pero es una chingona. Yo estoy mal, pero yo no soy chingona, ¿no? O sea, claro, como que la comparación, y después empezar a tener como esa autoconfianza que te dice, claro que puedes, que los otros te hayan dicho, que te hayan hecho creer, o que la gente que diga lo que quiera, ¿no? Exacto. O sea, al final es esa como fuerza que viene como de adentro, que no es ni siquiera que digas, oh, yo soy mejor que... No. O sea, no es que te sientas más que nada, no. Es como una tranquilidad. O sea, yo creo que yo hoy lo describo como tranquilidad, como paz.
como que el mundo puede girar, puede pasar, pero al final saber que la decisión y las herramientas las voy teniendo como en el camino y que me va dando esa paz y esa autoconfianza que no había encontrado en otro momento de mi vida y que voy a estar eternamente agradecida. O sea, para mí es como que si fuera un bebé que hubiese nacido la vez que decidí entrar a terapia, ya bien de no dejarla, porque hablando de los procesos que uno vive en terapia, yo lo tuve justo, empezó ella en el 2020, yo empecé poco tiempo después, pero como que dije, ay no. Pero mi tema no era que no creía en la terapia, mi tema era no quiero hablar de esto, porque en el momento en que nombro las cosas se hacen reales y yo no quería nombrarlas, yo no quería hacerlas reales, yo lo que quería era como excavar un hoyo, como un muerto, ¿no? Que 3 metros bajo tierra metes el muerto y lo metes y entonces pongo cosas todo encima y hago como que no pasó nada. O sea, mi idea era no enfrentar, sino ocultar las cosas. Y hasta que dije, no, es por ahí. Pues sí, porque así no podías avanzar. O sea, yo quiero hacer un disclaimer antes, perdón, de continuar con esto, y es decir, a ver, yo soy muy consciente que la terapia es un privilegio porque lo es. O sea, sí lo es, ¿no? Cuando mencioné hace un momento lo de la lana es porque hay quienes en serio no pueden, pero hay otros que sí. Y una vez escuché a una influencer, no me acuerdo quién fue. No me acuerdo si fue Romina Sacre o no me acuerdo, pero creo que sí fue ella. Pero dijo algo que es muy cierto. Y ella decía, porque evidentemente ella cree mucho en la terapia y a ella le ha funcionado mucho, pero ella decía, si tienes para hacerte las uñas cada mes, claro que tienes para ir a terapia. Y ahí es cuando yo hablo de qué cosas priorizamos. Y claro que es completamente válido de pronto no, pues que no estás preparada para enfrentar. Pero ¿no? En mi caso no era que no tuviera, me hacía, ahí estaba yo súper rubia pagando. Exacto. O sea, pagándome otras cosas, por eso era que ella me lo decía. O sea, no es como que yo estuviera en una situación en la que, o sea, tenía para el tinte y para las uñas y no tenía para la terapia. Y para la nutrióloga. Y para el gimnasio. Y para el gimnasio. O sea, y está bien. O sea, el gimnasio y la nutrióloga los amo y lo seguiré haciendo, ¿no? Pero, o sea, ese no es el tema. El tema es, como dice ella, priorizar cosas, ¿no? Claro, más cuando genuinamente sabes que te está llevando a la chingada. O sea, no es como... Hay momentos en los que puedes darte un break de la terapia. Que se vale. Que puede ser porque genuinamente quieres darte un break o porque estás entrando a un terreno en el que te estás poniendo demasiado incómoda y estás diciendo, mejor evado, ¿no? O sea, hay que saber detectar por qué razón lo estás haciendo. Pero a eso me refiero con priorizar. O sea, si te está cargando la chingada y neta tienes, o sea, mi recomendación es, vale 1000 veces el ajustarte el cinturón un rato y decir, puta, güey, o sea, a lo mejor no voy a estar tan holgada, pero puedo hacer esta inversión que a futuro, porque es una inversión, o al menos yo lo veo así. Para mí la terapia es una inversión. Y no es como que al mes tú ya veas el cambio. Yo recién volví a regresar a terapia, o sea, esta última vez, y yo, Ale, es que siento que es lo mismo que te digo a ti, sí, pero estoy pagando. Y entonces yo le decía, es que no entiendo. Y yo le dije a ella hasta una vez que pasó una situación, ya ni siquiera me acuerdo cómo exactamente la situación, pero fue una situación complicada en la que yo estaba acostumbrada a actuar de una manera y le di la vuelta de una manera, yo dije, tan elegante, o sea, de una manera tan asertiva, es la palabra, o sea, como que hice las cosas de forma tan asertiva que yo me quedé, y dije, ya entendí. O sea, como que las herramientas no es como que tal te vaya a decir, hoy aprendiste esto, no, como que el proceso te lleva a ir tomando otras actitudes y ir tomando esas herramientas. No es que hoy aprendí a esto, no, como que en el camino vas agarrando herramientas que a la hora de que enfrentas la situación, ya lo haces de otra manera. Y ni siquiera es algo que te obligue, no, tengo que usar esta pluma porque me dijeron que la tengo que usar. No, es algo que como que fluye natural. Como que empiezas a entender las situaciones de otra manera y entonces la actitud obviamente es otra y los resultados obviamente son otros, ¿no? Exacto, sí. O sea, sí quería hacer ese disclaimer porque sí soy muy consciente que la terapia es un privilegio y que no cualquier persona puede, porque además no es lo mismo que tú puedas pagar, es como el seguro, o sea, no es lo mismo que tú puedas pagarte tu terapeuta
de manera particular a que tengas el servicio con el Seguro Social que te brinda, por ejemplo, ese servicio, o de pronto algunas cosas gratuitas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, pues, no es el mismo seguimiento, atienden a un chingo de Pero personas. miren, de nada o sea, a eso, claro. vaya, o sea, Y también algo bien importante, que yo, la neta, era de esas personas que, pues sí medio era juzgona con ese sentido, pero me parece que es algo bien chido. O sea, las líneas de ayuda en las que la gente puede llamar y preguntar, yo antes lo veía así como de, ay, o sea, debes estar muy mal, como, ¿sabes? Juzgona, mal yo y mis ideas estúpidas, ¿no? Pero me parece que es una excelente opción para alguien que puede estar en una crisis y que no tiene otra alternativa. O sea, hablar sana, en verdad. Entonces, si quieren acudir a esas líneas de ayuda, creo que se llama línea de vida, una cosa les vamos así, ¿no? En la cajita de información les vamos a meter las líneas las líneas que existen gratuitas, porque está la línea de ayuda y aparte está la UNAM también tiene este atendimiento vía telefónica para la gente que quiera hablar, la UNAM, y esta otra línea. En la cajita de información les voy a poner eso. Otra cosa, eso me lo comentaron a mí, al menos en la alcaldía Cuauhtémoc hay una psicóloga que me comentaron que es gratuita. Entonces, ese es en Cuauhtémoc, pero me imagino que en los municipios y en las alcaldías debe haber. Pregunten, porque luego están ahí, pero no sabemos, no preguntamos, y es bueno ir y preguntar, oigan, ¿dónde puedo buscar ayuda? Seguramente hay, pero pues no están muy visibles. Entonces vayan a sus delegaciones, a sus municipios y llamen, o incluso si hablan en las mismas líneas de ayuda, me imagino yo que también los deben de sugerir a dónde pueden acudir. Igual y hasta, digo, igual y no, pero a mí me suena que igual hasta si llaman a Locatel les pueden dar información de algunos lugares donde puedan recibir ayuda gratuita, ayuda psicológica gratuita. Entonces, creo que es algo que en verdad no... O sea, no... Lo menciono porque me parece importante si hay alguna persona que por alguna razón, circunstancia, ya sea económica o incluso no económica, sino que a lo mejor no le da miedo. No es lo mismo hablar por teléfono y no ver a la cara a alguien y contarle que te está cargando la chingada. Es que es un arma de dos filos. Puede darte más seguridad porque no estás viendo a la persona, o puede no. O sea, es como un arma de dos. Sí, bueno, pero vaya, si es una línea segura, o sea, del gobierno o de lo que sea, pues yo creo que muchas veces, esta es mi impresión, o sea, yo creo que muchas veces nos detenemos luego también a hablar con las personas porque somos juzgones con nosotros mismos. O sea, es como, ay, no. Luego hay cosas que minimizamos y decimos, ay, ¿por qué me estoy sintiendo tan mal por esto si ni es para tanto? ¿No? Pero pues es para tanto para ti por algo, por la razón que sea. Y nadie te da el derecho a decir que es para... Exacto. O sea, y no importa que suene lo más estúpido. Tiene una razón de ser del por qué ese algo te está haciendo sentir de la fregada. Entonces, por eso es que lo menciono, que esa es como un poco mi invitación. Y sé que no es un trabajo, no, o sea, sé que porque no porque se los digo ahorita ya, ay, mañana todos empoderades, ¿no? Llamando, buscando, o sea, sé que no porque es todo un proceso, pero... No, porque aparte sí tiene que ver como con algo de adentro, o sea, porque sí. No es que uno sepa, no es que a veces está la herramienta y no es como que, a veces uno no tiene como la fuerza o la energía para... Pero también no está mal que de vez en cuando te lo recuerden, o sea, y que te digan, oye, a ver, aquí está esto, ¿no? Sí. Bueno, eso creo yo. Sí, totalmente. Eso creo yo. Pero bueno, ese era mi disclaimer como algo que me parece, pues sí, importante. No es que aquí hablar de terapia puede sonar muy blanco de nuestra parte, pero no va en ese enfoque o no va en ese sentido. O sea, va más en el... Quienes tienen la oportunidad de poder hacerlo y no lo están priorizando, a ver su vida y pueden hacer con su vida lo que se les dé su chingada gana, ¿no? Es una recomendación de algo que nos ha funcionado. Es una recomendación de algo que yo genuinamente les puedo decir, algo que te puede cambiar la vida y te puede cambiar la vida para bien. Entonces, pues ahí está la invitación, ¿no? Exacto. Y pues para poder ir, quiero, Ale, que me cuentes 3 cosas que aprendiste en terapia. Yo aprendí, creo que una de las cosas más importantes que aprendí en terapia fue a poner límites.
O sea, hace rato que mencionabas, por ejemplo, que en esta ocasión en la que te dije, oye, mira, la verdad es que, o sea, sí, yo soy tu amiga, pero yo no te puedo ayudar, ¿no? Eso es un límite también hacia mi salud mental, hacia mi autocuidado, ¿no? Antes yo era esas personas de las que creía con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, sí, güey, tú siempre tienes que estar ahí, no aunque te esté cargando la chingada, pues órale va, ¿no? Y entonces dejas de cuidar estos límites y la neta es que hay veces que hay cosas que te sobrepasan, hay cosas con las que tú no puedes lidiar. No porque seas mala onda o porque seas una mala persona, sino porque simplemente no puedes, te sobrepasa, ¿no? O sea, y más cuando tienes un vínculo con una persona a la que significa mucho en tu vida, ¿no? A la que amas. Y como la impotencia, porque dices, no sé cómo ayudarle. O sea, yo ahora me pongo un poco en tu lugar de quiero ayudarte, pero no sé cómo. Es Y que, ¿sabes qué? Es la mezcla entre impotencia, pero al mismo tiempo te encabronas, ¿no? Y entonces empiezas a agarrar enojo con diferentes personas rodeadas, o sea, que pertenecen a tu círculo y dices, ¿yo por qué me estoy enojando con esta persona? ¿Y qué? O sea, yo no tengo que tomar como partido, ¿no? De esas cosas. Te reflejas también. A lo mejor a ti no te ha pasado, pero a mí me pasa mucho de pronto, ahora me pasa contigo, me pasa con otros amigos que de pronto me reflejo en situaciones que vimos que para mí fueron tan incómodas y tan dolorosas que también pones un rechazo, ¿sabes? Es como, yo no puedo con esto. O sea, yo ya trabajé lo mío, me costó un huevo trabajar en lo mío, no puedo trabajar en lo tuyo. O sea, claro. No porque no te quieras, sino porque no, o sea, porque no me toca además a mí, ¿no? Entonces, poner límites para mi autocuidado, esa fue una de las cosas más reveladoras e impresionantes porque yo no sabía, o sea, puede sonar bien baboso, pero en serio yo no sabía que podía hacer eso, ¿me explicó? O sea, para mí era como... No, y aparte como que a ti te debo ser mediadora, porque yo me acuerdo mucho cuando recién la conocí, teníamos una compañerita en la escuela y siempre había, o sea, como que ella decía, como que aventaba indirectas, yo así como que, o sea, como que yo... La verdad es que al principio no como que la escuchaba y le decía, está loca, o sea, como que mi cabeza, ni siquiera yo, ahora que lo veo, ni siquiera me importaba, era como, ay, me vale, o sea, como que... Pero cuando ella me lo empezó a hacer visible, ya me empecé a encabronar. O sea, sí, cuando ella me dijo, es que te dijo esto, yo me valía, pero ya no me está valiendo. O sea, como que ahora sí ya me hacía ruido más fuerte, ¿no? Y entonces, a veces yo cuido mucho lo que digo porque a veces soy muy impulsiva y entonces luego puedo decir cosas que no. Entonces, por eso a veces como que mis enojos los guardo porque justo sé que si digo cosas, a veces me arrepiento, ¿no? Claro. Entonces yo decía, no digas nada. Y una vez, en una ocasión salimos, yo terminé con un derrame en el ojo porque ella hizo algo que me molestó, yo me tragué el coraje y ¡pum! Mi ojo, ¿no? Y ella, a ver, se van a sentar aquí las dos. Y fue una gran mediadora, pero está chido. Era una gran mediadora. Pero, tampoco se trataba de eso. Puedo decir justo hoy que antes eso era algo que a mí me definía. O sea, si tú podías decirle, a ver, di algo que así caracterice a Alejandra. Muchas de las personas te dicen, es que él es bien mediadora. Hoy por hoy es algo que no me caracteriza. No quiere decir que no siga mediando en ciertas situaciones, pero hoy por hoy digo, mira, si se van a agarrar a vergas, agárrense a vergas. A mí me vale madres. O sea, yo no tengo por qué estarme comprando los problemas de las personas. La otra cosa que aprendí en terapia, híjole, es bien fuerte para mí, es a que no tenía que ser perfecta. Y aunque si bien era algo que no concientizaba, o sea, no era que yo andara por la vida de, tengo que ser, no, pero no sé cómo explicarlo, pero es un chip que, y creo que más como mujeres tenemos así súper integrado, ¿no? Entonces, con perfección, ni siquiera voy tienes que sacar las mejores calificaciones. No, ser el perfecto ser humano, a eso me refiero, ¿sabes? A ser la buena, la incondicional, la que está, ¿sabes? O sea, era yo muy juzgona conmigo. Fue una persona que... Y no sabía cuánto me había juzgado hasta que fui a terapia. Y no saben cuánto lloré. O sea, literal, una de mis catarsis fue un llanto como de 3 horas en el que yo lloraba y abrazaba a mi yo pasada y le decía, perdóname por haber sido tan hija de la chingada contigo, ¿no? Entonces, eso fue lo segundo. Aprendí a que no tenía que ser perfecta y no tenía por
o sea, no debía de poder con todo, ¿sabes? O sea, eso para mí fue muy revelador. Y lo tercero es eso, ¿no? O sea, el no... Está bien que no puedas con todo, se vale, ¿sabes? O sea, no tienes por qué tener que poder con todo. El saber que está bien no estar bien, o sea, te digo, siempre lo tenía como normalizado, pero sí fue bien distinto, o sea, a partir de que tomé terapia, porque dije, a ver, no tienes que poder con todo. Y recuerdo mucho que cuando terminé mi última relación, me dolió. Sí, pero fuiste otra Alejandra. Pero fui otra, güey. Sí. O sea, yo me acuerdo un día literal, yo estaba acostada en mi cama llorando y dije, ¿te sientes muy mal? Sí. Pero ¿sabes una cosa, Ale? Esto no va a durar siempre. Esto se va a acabar. Cuando menos te des cuenta, un día ya no vas a llorar, un día te vas a sentir bien. Y mientras yo me decía todo eso, no sabes la paz que me fue dando. O sea, fue como, ¿sabes? O sea, y evidentemente salí mucho más rápido Sí. de ese... Me consta. ¿No? De ese comita que... Me consta. Porque entonces ya me di cuenta y era como ok, sí, terminamos. ¿Por qué terminamos? Ok, ¿qué hiciste mal tú? O sea, yo, ¿no? Ok, esto. Pero, güey, esto, que eran las razones principales por las que habíamos terminado, en lo cual estaba involucrado una infidelidad, fue como de, vas y me saludas a tu mamá, güey, ¿sabes? O sea, porque eso no es mi... Yo no tengo que sentirme mal por eso. El que se debería de sentir mal eres tú y es al que debería de darle pena, ¿no? Entonces, yo creo que esas son como las 3 cosas más reveladoras para mí que aprendí en terapia y que hoy por hoy me sirven de herramientas para sobrevivir en este mundo tan hijo de la chingada, ¿sabes? Sí, y sí, lo vi, todo eso lo vi. Todo eso hizo que yo estuviera hoy aquí hablando sobre mi proceso terapéutico. Porque, o sea, yo estaba así. O sea, porque yo había visto ese primer rompimiento donde yo me... O sea, y la verdad es que yo, si ella me lo sacaba, yo lo sacaba. Porque yo soy alguien que como no me gusta hablar de mis cosas, no me gusta meterme de más. O sea, si la gente me quiere contar... De hecho, cuando terminaste la segunda relación es... No tienes que contarme. Aquí estoy y tú cuéntamelo cuando tú te sientas bien y cuando ella decidió, ya me lo contó, ¿no? Yo no soy alguien que le obligue a nadie como a meterse. O sea, yo lo único que es acompaño, ¿no? O sea, Sí. aquí estoy. Porque yo sé que no quieres decir nada y que haya gente, sobre todo gente que no confías que esté. ¿Y pero qué? ¿Pero y qué? Sí, pero ¿sabes qué? Perdóname que te interrumpa. Hay veces en que sí nos hace falta preguntar. Qué bueno que me lo acabas de decir. Es que yo, por mi proceso, la manera en que yo, por la manera en que yo hago las cosas, que no digo que estén bien, ojo. No, porque además justo creo que eso, o sea, la manera en la que hiciste las cosas, o a lo mejor de pronto todavía las haces, es lo que te llevó a estar donde estabas. Ajá, pero yo es algo que hago en automático, es Sí, algo que claro. No digo que esté bien, no digo que no lo tenga que trabajar, pero yo soy así como muy ensimismada. Claro. Para hablar con ella y agarrar confianza fue ella acercándose y obviamente esta confianza que me dio para yo abrirme contigo. Pero yo no me había con nadie, o sea, y no está bien, o sea, no digo que esté bien, pero obviamente esta manera de procesar yo las cosas hace que yo dijera, pues que me diga lo que me quieren decir, o sea, no te voy a obligar a que me digas, ¿no? Porque Yo creo que más bien era ahí más, es como, por poner otro ejemplo, te decía que hace poco vi a una amiga y comimos y todo, entonces nos reunimos porque queríamos celebrar, ella me dijo, quiero celebrar tu nuevo trabajo, ¿no? Y lo cual agradezco. Muchas gracias, Fer. Te amo por eso. Y hablamos de mí mucho tiempo. De chismes, de la oficina. Ya saben, cosas divertidas. Pero llegó un punto en el que ella se acaba de mudar. Es mucho más joven que yo, Fercita, además es preciosa. Se acaba Saludos, de mudar y vive sola, ¿no? O sea, es la primera vez que vive sola y se acaba de mudar. Entonces, yo le pregunté. Le dije, oye, ¿cómo te sientes con la mudada, ¿no? Con el ya no vivir con tus papás y ahora vivir tú sola, Y bastó esa pregunta para desencadenar toda esa
otra conversación en la que ella empezó a sacar cosas en cuanto a cómo se sentía que no estaba chido, ¿sabes? No es que yo sea incisiva y le diga, oye, pero ¿por qué no te sientes bien por esto? No, pero sí el preguntar cosas que pueden provocar que una persona te diga cómo se siente, ¿me explico? Esas son cosas que tengo que trabajar todavía. O sea, ahí voy yo, son 8 meses, hay cosas que a mí me cuesta trabajo. Claro. Porque yo todavía me acuerdo que hubo un tiempo en que yo estaba así súper mal, ¿no? Y ella me decía, es que tú no me escribes, o algo así me dijiste una vez, como que estabas molesta y me escribiste, sí. Y yo, pero yo le estoy dando su espacio, pero yo le conozco, pero todo, es que mire, según para mí estar en interacción era darle like a sus fotos, era contestarle su Instagram, para mí el cada día estar como al pendiente, porque sí estaba al pendiente de ella, o sea, a lo mejor ella no lo sentía porque no lo estaba haciendo como ella lo hace conmigo, pero yo estaba ahí, o sea, cuando le daba un corazoncito a algo, o cuando le decía jajaja, para mí, aunque no fuera, aunque a lo mejor para ella no representaba mucho, para mí era, siento que estoy siendo la más cariñosa con ella, ¿no? O sea, siento que estoy diciéndole aquí estoy, y cuando me dijo que no, yo dije, pues bueno, a lo mejor no está, o sea, no se siente chida y pues igual voy a estar más, o sea, pero cuando me dijo yo, pero sí te contesto tus historias de Instagram. Y entonces, eso es algo que yo no, o sea, no lo hacía con dolo, pero que sí es claro. Que sí, ahora sí ya de repente estoy pensando y me acuerdo de ella y yo, ¿y cómo estás? ¿No? Pero es algo que yo también estoy aprendiendo a hacer, porque como está tan ensimismada, era como muy egoísta, pero no era una egoísta como con dolo, era pues, así habían sido mis mecanismos de defensa. Claro, hay cosas mucho más complejas en esa razón de ser, ¿no? Sí, hay cosas mucho más complejas, pero bueno, eso ha hecho que también la manera, y yo siempre, y eso debo decir que yo, por ejemplo, yo justo la penúltima terapia hablamos como de los vínculos con mi terapeuta y me decía que cómo eran mis vínculos y yo no sé, siempre he sido como muy egoísta en mis emociones, o sea, por ejemplo, no soy alguien que se enamore fácil, o sea, que si me das, lo recibo, pero soy egoísta a la hora de regresar las cosas y yo no me había dado cuenta. No, o sea, como que a la hora de que me daban, yo decía, no, porque también esas marcas que uno le deja de, ya me di tanto y ya me jodieron, o sea, como que le di tanto a gente que no se lo merecía, que ahora dar parte de mí es como que lo daba a cuentagotas porque inconscientemente estaba a la defensiva, o sea, inconscientemente era, no puedo volverme a dar igual porque si lo hago, sí, yo la que termina perdiendo soy yo, ¿no? O sea, como que estaba como que todo el tiempo a la defensiva. Y entonces era inconsciente, incluso ayer en la marcha, ¿no? Así de, ay, no, pues es que yo ya me quiero, o sea, pues ustedes váyanse, pues yo ya. Y son cosas que digo, que no es que lo diga con mala intención, pero lo hago como con estos mecanismos de defensa, que hacen que yo esté así, y entonces de repente yo ya me escucho o me lo visibilizan, que ayer fue con gracia y todo, pero digo, no, sí es cierto, sí la estoy regando. O sea, entonces es como empezarme a contar las cosas yo de otra manera para acercarme y vincularme a la gente de otra manera, porque me decía, ¿y cómo te vinculas? La verdad, muy egoísta. Le dije a mi terapeuta, le dije, en realidad yo estoy aprendiendo y la que me ha dicho las cosas de, no me gusta esto porque no está chido, ha sido Alejandra. O sea, según yo era la mejor amiga y después te das cuenta que no era tan buena amiga, que todo esto estar como a la defensiva hacía que yo, sí, como que recibiera, pero como que me costara mucho darlo de regreso. Y eso son cosas que he estado aprendiendo justo en terapia, ¿no? Sí. Pero tú nos ibas a decir tus 3 cosas. Eso, primero, el no ser, algo de que tú hablabas de ser perfecta, yo no sé si era perfecta, no sé si hablaba de la perfección, pero tenía mucho esto de autoflagelarme, de castigarme. Y aprendí, no era nada compasiva conmigo, me juzgaba más de lo que la gente, por eso dije, yo se los he dicho en otros episodios, hay gente que me podía ofender y ya ni siquiera me importaba, porque la manera en que yo me había ofendido y la manera en que yo me había maltratado había sido mucho más fuerte que lo que me habían hecho. Yo me juzgaba por decisiones que tomé, por decisiones que no tomé, por cómo me vinculé, o sea, me echaba la culpa de todo. O sea, para Tania, la culpable de todo lo que había pasado era yo. Entonces, obviamente, la confianza con la que iba en la vida, pues, era nula. Porque decía, cada que tomo una decisión la cago, como no tengo decisiones asertivas, entonces hacía que la seguridad que yo tenía
pues era prácticamente nula, aunque muchos me decían, ay, no, Tania, tan segura. Y no, o sea, yo decía, cada que hago algo y tomo una decisión, la cago. O sea, cada que lo hago, la cago y la cago y la cago y la cago. Y entonces era muy cruel conmigo, muy dura, y aprendí a verme con otros ojos. Aprendiste a ser autocompasiva. Mucho. A entenderme, Es que eso es a de las entender, cosas más hermosas. a entender que no era mi culpa muchas cosas, que otras puede que sí, pero no por eso tenía que juzgar. Hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía. Y no lo pude haber hecho mejor, porque en ese momento sí hice lo mejor con lo que tenía. Y después me miré con tiempo y dije, no man, yo diagnosticada con TDAH, con ansiedad, viniendo de una situación bien traumática que viví, con una familia disfuncional, y después dije, lo hiciste muy bien, o sea, lo hiciste muy bien sin las herramientas, imagínate. Entonces, eso me dio una confianza, y que ahora no digo que de repente, cuando de repente Claro. empieza a escuchar pero ya me hace ruido. Cuando mi cabeza ya empieza a hablarme, ves, yo misma me digo, te calmas, porque lo has hecho bien, o sea, y deja de hablarte así. Y entonces, puedo decir que tengo una seguridad que nunca antes, o sea, es una seguridad genuina. Una cosa es que parezcas segura, y otra cosa es tener una seguridad que no necesito como que la validación de nadie. Yo creo que la autocompasión es una de las cosas más hermosas que uno aprende en terapia. O sea, coincido contigo completamente. Cuando descubres eso es como, sientes literal que el cerebro te explota de la cabeza así. Y dices, claro, tiene tanto sentido. O sea, No, sí, y es antes una de las me cosas iba más mucho al bellas. pasado. Es que si yo antes hubiera hecho esto me la vivía en el pasado. O sea, yo vivía aquí, pero con mi cabeza en el pasado. Es que no hice, es que no dije, es que esto, es que lo otro. Y luego dije, a ver, ¿te gustaría regresar a ese momento? No, porque la verdad es que todo lo que soy ahora es gracias a todas esas cosas. Si yo regresara a la Tania de 18, tendría las herramientas, las mismas que tuve en ese momento. Todas estas herramientas que tengo ahora las aprendí con Claro. todo esto. Entonces, si yo regresara siendo la Tania de 18, no sería la Tania que soy ahorita en el cuerpo de 18, no. Sería Tania de 18 con las herramientas que tenía a los 18 y entonces posiblemente volvería a entonces, hice lo mejor que pude. Y eso Claro. hizo que entonces yo soltara el pasado. Algo que o sea, por primera vez estoy viendo al futuro y no estoy viendo atrás. Tú me conociste viendo atrás. Mucho tiempo estuve viendo atrás en un pasado que ya apestaba, que ya olía feo, que ya había rumiado una y otra vez. Y hoy, por primera vez, estoy mirando hacia adelante y proyectando hacia adelante. Lo de atrás no es que no tenga cosas que aprender, hay cosas que Sí, trabajar, claro. pero ya es diferente. La segunda cosa es dejarme de tomar las cosas personal. Porque antes yo era rencorosa. O sea, tú me hacías algo y yo me lo guardaba. Yo decía, no era como vengativa como tal, pero era, espérame tantito. Yo sabía, o sea, como que yo como que decía, el universo siempre pone las cosas en su lugar y el karma llega, y cuando llega o sea, no es como que yo fuera maquiavélica y yo hiciera algo para que la persona lo pagara. Pero para mí cuando les iba mal era, pues ya ves, para que sientas, ¿no? Y disfrutaba como eso, ese goce de qué bueno. Y si no, había esta justicia de dinero, ¿pero por qué? ¿Por qué? Entonces yo con el rencor, ¿sabes? Así. ¡Ah! Y hoy entendí que no. O sea, que ni siquiera es contra mí, las personas actúan de acuerdo a sus historias, a sus dolores, que hay gente que sí les ha hecho mucho daño y entonces han actuado, pero también a mí me han hecho mucho daño y desde ese mucho daño también he actuado de una manera consciente e inconscientemente con dolo, ¿no? Y entender eso me hizo que ya ni siquiera guardara rencor, o sea, como que esos rencores que estaban encima de mí y ese de que el karma venga, y entonces en mis redes sociales es el karma va a venir, ¿no? O como que desahogándome así, haciendo historias así de, diciendo tontería y media, creyendo que así. Con mucha inmadurez. Con mucha inmadurez y con mucho dolor, o sea, era mucho dolor, mucha rabia mal gestionada. Y hoy por hoy, eso quedó atrás. Entonces fue las grandes segundas lecciones y entonces fue como quitarme también un gran peso de encima y otra que tiene que ver mucho con ser complaciente. Yo aprendí a ser complaciente porque era como, por ejemplo, si llegan a mi casa yo tengo que darles de comer, tengo que darles agua, tengo que hacer como todo.
O sea, como que tengo que ser complaciente, como que primero buscaba o sea, si Ale quería estar en la ventana porque era el lugar que mejor se sentía, yo le voy a dejar, y aunque yo prefiera estar ahí, la voy a dejar a ella, porque ya después me enojé una vez en el avión, no me acuerdo, pero, o sea, en realidad yo hubiera seguido, ¿sabes? O sea, hoy por hoy puedo decir, está bien, ¿quieres la ventana? Pues yo me compro el lote, me voy atrás del avión y me voy en la otra ventana, y seguramente él le diría, ¿sabes? Pero yo, esto es un ejemplo. ¿Por qué te enojaste del avión? Porque yo decía, yo quiero ir en la ventana. Entonces yo no decía que yo quería ir en la ventana. Esa era una tontería. Pero digo, es una tontería. Oye, pero ¿sí sabías que yo no decidía los lugares? Sí. Ok, ya, perdón, sigue. Sí. Por eso digo que era una tontería. Sí, no, sí, sí, yo sabía que tú no decidías los lugares. Pero era una tontería que a lo mejor era, yo necesito dar, necesito estar, ¿no? Si viene, o sea, yo necesito dar, ser para los otros, esta cosa que nos enseñan a las mujeres y que sobre todo venir de un lugar, o sea, algo que aprendes y que te enseñan que las mujeres tienen que tener, así como darse. Sí. Y dos, venir de un lugar en que me habían enseñado, ¿no? Yo dije que tener o sea, yo, por ejemplo, esto que yo les he dicho en otros lugares, en otros podcasts, ¿no? Que yo estando en una creencia religiosa, refugiándome ahí en una etapa muy adolescente, en donde yo estaba como muy dolida, me refugio en este lugar y el aprender de yo tengo que salvar a las otras personas. Yo tengo que rescatarlas y no importa que yo me sienta de la chingada, no importa que yo no tenga fuerzas para mí. Eso es bien feo. Y entonces darme hasta que llegó un momento en que me sequé, o sea que di tanto y lo di con mucho amor, pero llegó un momento en que no me di a mí, ¿sabes? O sea, claro. Entonces para mí era, si yo no estoy ayudando a las otras personas, yo no sirvo. Si yo no estoy ayudando a la otra persona, yo no sirvo. Yo tengo que dar porque eso agrada a Diosito, ¿no? Y entonces no importa. Porque además eso te hace ser una buena persona. Ajá, como que me tengo que sacrificar a mí como nuestro Señor Jesús se sacrificó como nosotros, ¿no? Que dio la vida por nosotros para la redención de los pecados de la humanidad. Entonces yo tengo que dar, no importa todo lo que sacrifique, todo que me sacrifique a mí misma, que pase sobre mi tiempo, sobre mi vida, sobre mí, para poder estar para los otros. Y si bien me salí de eso ya como a los 26, 27 años, yo tenía 31, 32, 33 y yo inconscientemente seguía haciéndolo y aprendí claro, que eso no estaba chido. Porque son secuelas que se quedan. O sea, eso es bien importante decirlo, siempre que estás en un entorno violento o que vives algo traumático, hay secuelas que se quedan. Lo que nos toca es aprender, lo que nos toca es aprender a desarrollar esas estrategias para cuando haya situaciones que puedan ser similares a algo que vivimos, nosotros podamos enfrentarnos a esa situación de una manera diferente. Pero es algo que, o sea, odio decir esto y ser la que a lo mejor diga malas noticias, que yo no lo veo tanto como una mala noticia, pero es algo con lo que vas a vivir toda tu vida. Tienes que aprender a vivir con eso de una manera diferente. Sí, y entonces y digo, no es algo que tenga resuelto al 100, pero es que la seguridad que me han dado las otras 2 etapas anteriores ha hecho que esta, si bien no esté superada al 100, sí ya sea yo más. Porque es bien complicado, porque al momento de dar afecto era como a cuentagotas, pero a la hora de dar como un plato de comida, o sea, dar para los otros de una manera física, ahí yo no tenía como este filtro, o sea, yo daba. Y todas las etapas anteriores ha hecho que esta ya sea mucho más fácil de irla resolviendo. Claro. Porque ya hay cosas que digo, bling, bling, o sea, como que ya me da el foco, la campanita. Porque, ¿sabes qué? Yo creo que al final esto que mencionas, o sea, como de las cosas físicas, digamos, ajá, ¿no? Que es del dar, yo creo que van más adentro con otras cosas, ¿no? Entonces está bien chido porque al final vas como por etapas, pues sí, como desarticulando, como diría el burro en Shrek, la cebolla, ¿no? A la que le vas quitando las capas para ir. No, y uno siente que ya encontró el punto, que ya encontró el corazón y no, hay más capas. Exacto. Dices, ya lo logré, y dices, no, es como si tuviera muchos nudos y desenredaste solo un nudo. Exacto. Por eso y más, Shrek es una gran película. Vean Shrek. Y pues bueno, ya para ir cerrando, ¿tú qué le dirías a tu yo adolescente, Ale Garcilas? Yo tengo una pregunta, ¿por qué mi yo adolescente?
¿Por qué elegiste al yo adolescente? Creo que tenía que ver conmigo mismo. Sí, o sea, yo creo que tiene que ver mira, justo con igual eso, pues pero... yo con mi adolescente y tú puedes ser como a la persona, como a la Ale más vulnerable, ¿no? Puede ser. Creo que hice a mi adolescente porque Sí. siento que en la parte de la adolescencia era mi yo más vulnerable. Mira, Creo- yo a mi yo adolescente le diría, hija, aprende inglés. Eso es lo que le diría a mi yo adolescente. Aprende inglés y diviértete. Si te refieres a un momento más como de Vulnerable. quiebre, vulnerable y así. Cuando a lo mi- mejor sentía, es como que ese fondo del pozo. Ok. A mí yo... ¿Qué sería? Como de los 20... Ay. O más 20 vulnerable, ¿no? 23, yo creo, más o menos. 23, 24. Le diría que lo está haciendo muy bien. Que sea paciente y que cuando dicen que no hay dolor que dure 100 años, es real, ¿sabes? Que confíe más en ella y que crea más en ella. Creo que eso es lo que yo le diría, que las cosas que hace las hace con las herramientas que tiene en ese momento y que la abrazo mucho, pero que se va a poner bien, que no tiene que compararse con nadie, ni creer Es que bien tiene importante. que llegar a un lugar al mismo tiempo que otra persona. O que la mayoría de personas. Exacto, Ujú. ¿no? O sea, nos va a costar trabajo, sí. Vas a tener que chingarle más, Sí. sí. Pero te vas a ver delicioso, ¿sabes? Eso le diría. Y yo para cerrar, me fui justo a mi yo adolescente porque fue como que a la más vulnerable. Le diría confía en ti. Confía en ti y confía en tus instintos y que no dejes que nadie te diga que no puedes y que lo que tú crees está mal. Que confía en ti. O sea, solo eso. Confía en ti porque sabes cómo salir de esa. Y ya. Eso es- está bien padre. Sí, qué bonito. La verdad es que qué bonito. Y pues ustedes díganos si es que van a terapia. Ay, perdón. ¿Qué han si es que van a aprendido? terapia, que han aprendido. Y si no van a terapia y también no les interesa, pues también díganos. O sea, creo que, yo repito, cada quien hace con su vida lo que se le da su fregada gana. Solamente si les invito a que sean responsables con ustedes y por consecuencia con el exterior, porque por eso estamos como estamos, por irresponsables emocionales que no se hacen cargo de sí mismos y que entonces nada más van y joden al prójimo. No jodan al prójimo, jódanse ustedes si es lo que quieren y se acabó. Ahí está sobre el tintero. Pues bueno, los esperamos sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones en nuestras redes sociales, en las-utópicas y las utópicas. Ahí abajito está para que ustedes vean ahí en qué red social. También nos pueden escuchar si nos están escuchando. Si ponen las utópicas nos van a encontrar. Exacto. Ahí nos van a Háblanos encontrar. y también pueden encontrar de forma personal. @alegarcilazo en todos lados prácticamente. Y yo como @Tania BUR, aquí está abajo, si está muy raro. Y pues listo. Nos vemos para la siguiente semana con un tema nuevo y un episodio nuevo del que hablar. Cuídense y vean Shrek. Adiós. Bye. A comer.